Yo soy Kenia y os doy la bienvenida a este pequeño canal dedicado al cine, donde hoy vamos a hablar de la primera película de Francis Ford Coppola, una película que surgió de los restos de un proyecto de Roger Corman. Vamos a hablar de Dementia 13, como os decía al principio, la primera película de Francis Ford Coppola. En 1963, Roger Corman dirigió la película The Young Racers, una película que fue rodada en Irlanda y en cuyo equipo se encontraba un jovencísimo Francis Ford Coppola. Roger Corman le dijo: chaval, colega, amigo, ¿qué te parece si hacemos una película cutre, una película de serie B? Y tú la diriges, va, te dejo libertad. Así que Corman le dio a Coppola $22.000 que sobraron de su película, y Coppola se quedó en Irlanda a rodarla. Lo que Corman no sabía es que Coppola, además de esos 20.000, consiguió otros 22.000 después de vender los derechos, pero esto es algo que Coppola se guardó para él. No sé con qué intención, la verdad, pero decidió guardárselo. El rodaje fue sencillo y la mayoría de los actores eran amigos de Coppola, que estuvieron más que dispuestos a pagarse el billete desde Estados Unidos para grabar una película con su colega. Y el resto eran actores de teatro que cobraron lo mínimo que podían cobrar. Corman dio a Coppola total libertad. Eso sí, cuando el filme estuvo acabado tuvo dos cositas que decir. Por un lado, le pareció que había poca violencia, así que Coppola tuvo que añadir más al metraje final. Y por el otro, le pareció que era demasiado corta, así que grabaron al inicio un anuncio de un doctor avisando de los peligros a los que podía enfrentarse el espectador si se atrevía a visualizar esa película. Este metraje, por cierto, no se encuentra en las copias que podéis encontrar disponibles en YouTube. Supongo que se podrá encontrar, pero este trocito del psiquiatra al principio yo no lo he encontrado, no lo he visto en YouTube. Que por cierto, ahora que lo digo, la tenéis en YouTube en inglés y en castellano, con un doblaje nuevo un poquito raro. Pero vamos a analizar un poquito la película. Ahora comenzaré el análisis y mientras lo comience os cuento cuál es el dilema principal, ¿no? Cuál es la sinopsis, porque veremos que en un punto de la película la sinopsis de repente cambia. Así que vamos al inicio. En el inicio vemos una pareja que se sube a un bote a altas horas de la noche por alguna razón y que tienen una conversación de lo más obvia en la que te explican ya el motivo de la película, te explican la sinopsis o lo que tú crees que va a ser la sinopsis y por lo que se va a ver movida nuestra protagonista. Y es que el marido tiene problemas de corazón y si se muere antes que su madre, antes que la madre del tío, ella, como su esposa, no heredará nada. Es decir, si el marido de esta chica se muere antes de que se muera su suegra, está perdida. ¿Qué creíais que iba a pasar teniendo esta conversación? Evidentemente, al hombre le da un infarto. Tanto hablar de la muerte, pues claro. Entonces ella toma una decisión, ella no se va a quedar pobrecita en la calle. No. Entonces decide recoger las cosas de su marido, que se habría llevado en un viaje, y fingir que está de viaje de negocios. Y en esa parte de la película, esa conversación del principio se vuelve todavía más obvia, redundante y absurda, porque nos incorporan una voz en off, la voz en off de ella, que nunca más volverá a aparecer en la película, solo en este fragmento, que nos explica su plan, nos explica lo que está haciendo. Y pienso, ya que estamos, podría haber sido esta voz en off la que nos explicará, pues, por qué lo hace, ¿no? No una conversación absurda al principio en que nos dicen: sí, tengo problemas del corazón, pero si me muero no te quedarás con nada. Cuéntamelo en la voz en off. O elimina la voz en off, si total no va a aportar nada más en la película. Pero bueno, continuamos. Luego descubrimos que este lugar donde se encontraba la pareja no es su residencia habitual. Están en un castillo que pertenece a los Halloran, es decir, la familia del marido muerto. Y descubrimos además que una vez al año la familia, es decir, los hermanos, la madre y las parejas de estos hermanos si las tienen, se reúnen en ese castillo para conmemorar la muerte de Kathleen, la hermana pequeña que falleció cuando tenía unos 11 o 12 años. Creo que 11. Y la verdad es que aquí adquieren de nuevo nuestra atención. El dilema que se plantea es curioso y misterioso. Esta familia se reúne en este castillo sombrío donde cualquier cosa puede pasar a celebrar algo de lo más siniestro, como es la muerte de una niña. Además, recordemos que esta mujer está fingiendo que su marido está muerto. Estando rodeada de los hermanos de este y de su madre, en cualquier momento podría salir a relucir la verdad. Así que sí, la cosa se pone interesante. Y en este punto aparece una figura que será importantísima durante la película, que es la figura de Kathleen. La niña está muerta, pero de todas maneras su presencia parece impregnarlo todo, parece estar en cada esquina.
Y esto no sé si os suena de algo, pero la verdad es que recuerda bastante al film Rebecca de Hitchcock, incluyendo un imponente cuadro de la fallecida que no podía faltar. Pero ya veréis que este film tiene mucho de Hitchcock, no solo en este punto que nos recuerda a Rebecca, sino que precisamente Roger Corman le pidió a Coppola que hiciese una especie de psicosis cutre. Y sí, también tiene mucho de psicosis. Así que sucede la ceremonia que conmemora la muerte de la niña, y aquí pasan algunas cosas paranormales. Por ejemplo, en esta escena la madre deja una flor en la tumba de su hija y cuando vuelve a mirarla está marchita. Y si pensáis que tendréis alguna respuesta a por qué sucede esto, no la tendréis. Hay cosas en esta película, elementos, momentos, sucesos que se explican demasiado y otros que se pasan muy por encima. Esto, en este caso, no sé si es un recurso que utilizaron, el de la flor, porque les parecía que era terrorífico, que tenía un punto de terror así como del romanticismo, ¿no? Como de los relatos de Poe y les pareció que quedaba bien, o si simplemente se les fue ocurriendo la historia sobre la marcha, que realmente es lo que parece. A la madre, evidentemente, el suceso con la flor marchita la pone de los nervios, así que se desmaya irremediablemente la pobre mujer y Louise, nuestra protagonista, la que se deshizo de las cosas de su marido al principio para cobrar su herencia, se aprovecha de esta situación, ve a su suegra vulnerable y decide trazar un plan. Pero tranquilos, que este plan tampoco quedará del todo claro. Total, que Louise le dice a su suegra que escucha la voz de Kathleen en las paredes del castillo, que la escucha y que le pide que su madre la escuche también. Le está pidiendo ayuda. La madre está absolutamente esperanzada en este punto y confía ciegamente en Louise, así que aprovecha esto para continuar con su plan, sea cual sea. En este punto de la peli sabemos que Kathleen murió ahogada en un lago que forma parte de la propiedad, así que Louise coge unos juguetes de la habitación de la niña, unas muñecas, se dirige al lago, se desnuda y se echa al lago con las muñecas en mano. Os repito, si no entendéis muy bien el plan, nadie lo entiende. Yo supongo, por lo que veremos a continuación, que lo que ella pretende es llevar al extremo a la madre de su marido muerto para que le dé un infarto, para que le pase algo, para que se muera ya también y poder cobrar su herencia. Pero vaya, que es un plan bastante de sutilidades, sutilismos, sutilite. Trata de atar de alguna manera, enganchar con unas algas al fondo del lago estas muñecas y se encuentra con algo absolutamente escalofriante, algo que no os contaré por si queréis ver la peli. El caso es que cuando sale del agua totalmente asustada, fuera de control, y al asomarse una extraña figura, y ahora viene un spoiler, asesina a la que hasta este momento ha sido nuestra protagonista. La asesina de una forma muy rara, porque yo no sabía que el aire del hacha también te puede asesinar. No lo sabía, pero bueno, está bien saberlo, Y sí, aquí nos encontramos de nuevo con el amigo Hitchcock, quedándonos a media película huérfanos de protagonista y sin llegar a entender realmente cuál era el plan de esta chica. Que estaría muy bien haberlo entendido, la verdad. Y aquí comienza la segunda parte de la película y donde la sinopsis cambia. Ahora nos encontramos con prácticamente algo así como un slasher, una película donde un asesino recorre los alrededores del castillo dejando múltiples víctimas a su paso, mientras que una afligida madre se pasea al borde del colapso todo el rato pensando que su hija muerta la necesita. Y esta segunda parte es guay, es interesante, es divertida, es entretenida. Lo que le pasa a la película es eso, que no controla muy bien la información que nos dan, en mi opinión. Habría estado bien pulir algunas cosillas de guión, aunque también os digo que Coppola escribió esta película en una noche y después un colega suyo, que ni siquiera sale en los títulos de crédito, se lo corrigió. Pero vaya, que para escribirlo en una noche no está mal, yo no le voy a quitar el mérito ahora, pero se podrían pulir mejor las cosas. Y creo que hasta aquí voy a leer. De hecho, opino que la segunda parte es mejor que la primera. La primera tiene este aspecto fantasmal, este misterio de que hay una figura, de que hay algo que cae sobre este castillo donde se encuentran unos personajes totalmente perdidos a su suerte. Las historias donde no tienes muy claro si lo que estás viendo es paranormal o no, siempre tienen algo que atrapa mucho y que funciona bien, a pesar de estas cosillas que deberían haberse pulido. Quizá en la segunda noche de escribir el guión habría estado bien, pero la segunda me parece un poco más regular, en el sentido de que las cosas están como mejor medidas, es decir, la primera parte es irregular, hay algunos momentos que están mucho mejor y otros que están mucho peor, y la segunda parte funciona bien, está bien mantenido el misterio de quién es el asesino, y desde luego la muerte de la protagonista ayuda a mantenerte enganchado y a preguntarte qué va a pasar ahora. Como os decía, da la sensación de que la historia se fue escribiendo. Esas ideas un poco copiotas al maestro Hitchcock están bien escogidas y
más o menos bien desarrolladas. Y aunque sí, Dementia 13 es un clásico, para mí es un clásico por ser de quien es, por estar bajo el contexto en el que está, pero probablemente en otro contexto no habría llegado tan lejos. ¿La habéis visto? Si no la habéis visto, recordad que la podéis visualizar en YouTube. Espero vuestras opiniones. Espero también saber si os gustaría ver más vídeos sobre primeras películas de grandes directores de la historia, porque, bueno, me parece una cosa curiosa de hacer, como rescatar esa primera obra prima. Sin nada más que decir, me despido. Espero que este vídeo os haya gustado, entretenido y divertido. Pero sobre todo lo que espero es veros... Uy, le he dado el vaso. En el próximo vídeo. ¡Chao! Sin nada más que decir, me despido. Espiro... Coppola... Bueno, vamos a ir cambiando a lo largo del vídeo la pronunciación.